En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Escuchamos la palabra que en la liturgia de nuestra Madre Iglesia Católica se proclama hoy al mundo entero en este tercer domingo de Pascua. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 14 y del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con tanta claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo del 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros
como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos otro escenario y solo le he dado vuelta a la cámara, pero estoy transmitiendo siempre desde mi habitación, solo que con la bendición de Dios y la ayuda de algunos hermanos y hermanas, pues he ido acondicionando esta habitación, no solamente para
tener lo necesario, sino también para prepararle este espacio a los que van sucediendo en este camino de cambios, en este camino pastoral en la diócesis santiagueña. Hoy, queridos hermanos, el evangelista nos dice que los discípulos de Emaús iban aturdidos, desconcertados, desilusionados, sin esperanza. ¿Cuántos van así por el mundo, recorriendo caminos sin esperanza, sin ilusión, sin metas que abrazar? Y comentaban todo lo que había sucedido. Se habían quedado en el pasado, recordando un pasado, sin poder ver el presente, mucho menos el futuro. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Y es que en nuestras incertidumbres, Jesucristo nunca está lejos. Quizá nosotros somos los que lo hacemos lejos. Pero en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestras crisis, Jesús es cuando más cerca está de nosotros. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Y es que siempre son nuestras cegueras las que no nos hacen ver que no estamos solos, que caminamos junto con Jesucristo, que nos ha dicho una y otra vez: no tengan miedo, yo estoy con ustedes y los acompañaré todos los días de su vida. El diálogo entre estos dos discípulos y Jesucristo se va intensificando. Él se mete en ese caminar desconcertado y sin rumbo. Él se hace amigo de aquellos dos discípulos como se hace amigo de ti y de mí. Te conoce, me conoce. Él sabe cuáles son tus interrogantes y debes de creer que solo en Él encontrarás la respuesta. Al final, Jesús los va a hacer reaccionar. Y es que a veces necesitamos un cierto sacudión para reaccionar. Es como decirle a alguien: despertá, reaccioná. Ya no podés vivir así, aletargado, soñoliento, pesimista, despertá. Entonces Jesús los hace reaccionar cuando les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Y comienza a explicarle todos los pasajes de la Sagrada Escritura que se referían a él. Esto es volver al anuncio, volver a vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo con novedad. Escuchar la palabra, hermanos, no es escuchar cualquier texto o artículo que ves ahí en un periódico digital o impreso. La palabra de Dios es siempre novedad, y si la palabra no te resulta novedosa es porque has perdido el brillo de la fe. Ellos al final le dicen: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Creo que es la petición
que siempre le hemos de hacer nosotros a Jesús. Quédate con nosotros. Quédate en mi vida, Señor. Quédate en mi familia, Señor. Quédate en mi comunidad, Señor. Quédate en mi parroquia, Señor. Porque está atardeciendo. Y en la oscuridad nosotros no podemos vivir. Quédate con nosotros. Ellos regresaron al grupo de los apóstoles y contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vemos el gran paso, un paso que nosotros hemos de seguir y vivir de la Sagrada Escritura a la Eucaristía. Es tan sabia la liturgia de nuestra Madre Iglesia que primero nos proclama la palabra de Dios para luego hacernos pasar al banquete eucarístico. Y es que este no se entiende sino es a través de la fe. Y la fe nos viene por escuchar la palabra de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Es la experiencia del Espíritu Santo el que les impulsa a proclamar esta gran verdad. Jesucristo murió y resucitó. Gran verdad que cada uno de nosotros debe abrazar, debe de vivir y también debe de anunciar. Una tremenda verdad de la que los apóstoles jamás callaron, aún con las amenazas a muerte que siempre estaban a la vuelta de la esquina. El apóstol San Pedro, en la segunda lectura de hoy, nos dice: por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Vivir esta gran verdad, hermano, es también comunicarla, porque una verdad no se puede callar. Ante esta verdad, los cristianos no tenemos vacación. Por eso, la evangelización no es por temporadas. La evangelización es permanente. El anuncio de que Jesucristo murió y resucitó es un anuncio del que no podemos perder tiempo. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.